¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Es un placer para mí estar con todos ustedes y por favor no olviden suscribirse y darle a la campanita en nuestro canal de YouTube para que reciban los contenidos de primera mano. Tengo el privilegio, y Cerebros Políticos también se complace, en contar con nuestra primera candidata presidencial de esta ronda rumbo a mayo 2024. A mucha gente piensa que el segundo nombre es el apellido, pero no. Les voy a confirmar ahora que su nombre completo es Virginia Antares Rodríguez Grullón. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Felipe, por la invitación. Virginia, primero que nada, felicidades por tu candidatura presidencial. Hemos estado viendo los últimos meses tu trabajo en el terreno, en los medios de comunicación. Quiero preguntarte algo de forma directa. Tu candidatura presidencial, ¿consideras tú que dentro de este marco legítimo de conversaciones con otras fuerzas políticas estaría en duda o va a llegar hasta el final de este proceso de elección? La candidatura presidencial de Virginia Antares llega hasta el final de este proceso de elección. Fue una candidatura electa de manera democrática en lo interno del partido. Tuvimos una consulta y un proceso de referéndum donde participaron más de 400 delegados de Opción Democrática, ratificando esta candidatura con el 97% de los votos positivos, y luego la dirección nacional del partido también la ratificó, de manera que esta candidatura no está ni en negociación ni en juego. Yo sé que mucha gente tiene ese miedo por la tradición que hay de los partidos emergentes y alternativos, que efectivamente, siendo el sistema tan hostil, pues muchos terminan pactando, negociando alianzas. A nivel presidencial eso está fuera de la posibilidad de Opción Democrática, estaremos en la boleta. Dadas tus motivaciones laborales, de formación también académica, ya llegaremos a ese punto, pero quiero preguntarte si pudiéramos resumir en 3 pilares tu propuesta al país de lo que consideras un gobierno debe enfatizar en el proceso constitucional 2024-2028, pudiéramos establecer que eso pasa por un tema de creación de empleo y salarios más elevados o más dignos, medio ambiente y fortalecimiento institucional. Sí, casi. Nosotros estamos hablando de 3 temas fundamentales. Educación, hacer de la educación una prioridad política, que nunca lo ha sido. Medio ambiente, efectivamente, que lo mencionaste. Y luego 3 temas en uno. Nosotros hablamos de las 3 S. Salarios, efectivamente, pero también seguridad y salud. Esos son los 5 temas punta de lanza de nuestra propuesta de gobierno como Opción Democrática. ¿Por qué consideras que debe hacer énfasis en el tema de salarios? República Dominicana crece prácticamente un 5% anual, es uno de los países que más crece en América Latina. ¿Cómo podemos de alguna forma ir mejorando este tema de los salarios que evidentemente están deprimidos, sobre todo luego del golpe inflacionario de los últimos años? Efectivamente, a pesar de que hemos tenido de los mejores crecimientos económicos de América Latina, seguimos teniendo de los niveles salariales más bajos de América Latina. Y eso es una contradicción, porque ¿de qué nos sirve el crecimiento económico si no mejoramos la calidad de vida y los ingresos de las familias dominicanas? Nuestra propuesta es modificar la política salarial del país, de manera que, como se hace en muchos países, los salarios estén atados a la inflación, de manera que no haya una permanente pérdida del salario real producto de la inflación, y luego también la posibilidad de atar los salarios a la productividad. También ha habido en República Dominicana un aumento consistente de la productividad que no se ha visto reflejado en aumentos salariales. Y estamos planteando una propuesta interesante, que es modificar, en lugar de tener tantos salarios mínimos como tenemos aquí según el sector, según el tamaño de la empresa, unificar los salarios mínimos y establecerlos en función de la canasta básica de cada región. Y esa es una política interesante porque, por un lado, es un aumento de la mayoría de los salarios mínimos, pero también funciona como un incentivo a las regiones más deprimidas, que tendrían salarios más bajitos porque el costo de la vida es más bajito. Entonces es una política que tiene como diversos impactos positivos. Y por último, otro elemento fundamental en los salarios es el tema de la sindicalización. Nosotros tenemos niveles de sindicalización muy bajitos, en parte porque ha habido mucha represión y sigue habiendo mucha represión sindical. Y el derecho a la organización de las y los trabajadores es un derecho constitucional. Y no solo es un derecho porque es lo justo que las y los trabajadores puedan organizarse para negociar colectivamente, exigir mejores salarios, mejores condiciones laborales, sino que las economías son más productivas cuando tienen organizaciones de trabajadores que sean democráticas y
y que al final hacen que las empresas puedan también implementar cambios de manera más eficiente, puedan negociar de manera más eficiente con sus trabajadores. Entonces, ese es un elemento que también influye en los bajos niveles del país y que nuestra apuesta es cambiarlo. Virginia, hablas de educación en el año 2011, si no me equivoco, y luego ya aplicado al 2012 se cumplió con la ley de educación preuniversitaria, donde se aplicaba básicamente el 4% del Producto Interno Bruto, pero evidentemente, y los números ahí están, indican que la calidad educativa no ha mejorado un ápice. ¿En qué hemos fallado que 10 años después todavía República Dominicana tenga un rezago importante con la debida consecuencia en un mediano y largo plazo? Así es, Felipe. Y ese es un tema que a mí me toca muy profundamente porque yo fui parte activa del movimiento del 4% por la educación a través de un colectivo de jóvenes que nos llamábamos Cerito y Cruz en ese entonces y que hicimos un video educativo explicándole a la ciudadanía la importancia de mejorar el sistema educativo, cómo el nivel educativo de la población influye en todo, en la economía, en la seguridad, en la calidad de vida. Y ese movimiento, que es un movimiento referente internacional, de un movimiento ciudadano que mantuvo movilizaciones durante 2 años consistentemente, que utilizó estrategias innovadoras, sumamente pacíficas, y que efectivamente presionó al gobierno a aumentar la inversión en educación, nos muestra la importancia de que las movilizaciones sociales estén acompañadas por un brazo político que las represente, que es lo que no hemos tenido en República Dominicana y es lo que estamos construyendo con Opción Democrática. Un proyecto político que pueda llegar al Estado a implementar esas transformaciones que la ciudadanía viene exigiendo y que la clase política no le ha dado respuesta. ¿Qué hizo el gobierno de entonces con el 4%? Buscar dónde podía dirigirlo según su prioridad. Su prioridad nunca fue mejorar la calidad educativa. Su prioridad fue seguir utilizando los recursos públicos como negocio. ¿Y dónde encontró que podía hacer más negocio y corrupción? En la construcción de escuelas. Y se dirigió gran parte de los recursos a todo ese plan de construcción de escuelas que luego en 2014, 2015 supimos del escándalo que había, el entramado mafioso que había con la construcción de escuelas, con los recursos del 4%, cuando sucedió aquel trágico suicidio del ingeniero David Rodríguez en la OISOE de entonces, la Oficina de Ingenieros del Estado. Entonces, yo creo que eso fue una gran lección para muchas personas, yo incluida, de que efectivamente como República Dominicana necesitamos un proyecto político, un partido político que tenga un compromiso genuino con la educación y con las prioridades que ha demandado la ciudadanía dominicana en las últimas décadas. Quiero rescatar rápidamente lo que has mencionado sobre los sindicatos. Hay sectores del país que de alguna forma, con una opinión válida, establecen que los sindicatos de hecho se han convertido en un freno a la evolución de ciertos sectores. Voy al Colegio Médico Dominicano, al Colegio de Profesores, que enfrenta al gobierno, muy particularmente si quien maneja el Colegio de Profesores pues obviamente representa a otras fuerzas políticas. ¿Cómo respondes a esto y cómo podemos fortalecer los derechos de los trabajadores sin entorpecer la evolución natural de estos sectores de la economía? Así es, creo que tenemos que tener una discusión profunda como sociedad, porque efectivamente yo creo en el derecho a la organización de los trabajadores, en el derecho a la sindicalización, pero esas estructuras tienen que ser democráticas y ese derecho tiene que ser un derecho libre. Entonces, la idea de que también esos sindicatos sean de afiliación obligatoria o de afiliación automática, como sucede, por ejemplo, en educación, también es problemática, porque además te distorsiona, te genera instituciones que no tienen que probar su razón de ser y su defensa de los intereses de ese sector. Entonces yo creo que por un lado hay que fortalecer a las estructuras sindicales, pero también hay que democratizarlas. Y efectivamente ahí hay una discusión bien interesante a tener como país. Virginia, ¿qué le respondes a personas, no quiero decir grupos ni organizaciones, a personas que meten este miedo de que Opción Democrática es el comunismo del siglo XXI, de que cuando lleguen van a destruir todo lo que es el sector productivo empresarial, que lo van a estatizar todo? ¿Cómo tú respondes a esto, a estas acusaciones? Creo que esa acusación no se sostiene en ninguna conversación o en ninguna propuesta real de Opción Democrática.
Creo que somos un partido que le hacemos honor a nuestro nombre. Nosotros creemos en la democracia ante todo. Y la democracia es ese balance entre, por un lado, derechos y el rol del Estado en garantizar derechos, pero también el rol del Estado en garantizar, o sea, todos los derechos, no solo los derechos sociales, sino también los derechos civiles y políticos y económicos. Entonces nosotros creemos en el libre emprendimiento, en la libertad de empresa, en los mercados competitivos, en la equidad de condiciones en el sector privado. En ningún momento hemos hecho planteamientos que quizá puedan llevar a ese tipo de acusaciones, pero siempre se busca intentos de deslegitimar, sobre todo creo que por el gran potencial que representamos como proyecto político. Virginia, me acuerdo hace unos meses que con orgullo pasaste del desconocimiento casi total como figura, como candidata, en ese momento precandidata, si no me equivoco, y luego ya comenzaste a aparecer en las encuestas. Quiere decir que hay un trabajo de terreno ahí sólido o muy claro por ser lo más objetivo posible. ¿Hacia dónde te encaminas? ¿Cuál es tu objetivo realista de cara a mayo del 2024? Porque has dicho en algunas intervenciones en los medios de comunicación que aunque no ganases la elección de mayo de 2024, quieres dejar esa impronta establecida y que en algún momento, palabras textuales tuyas, en algún momento sí seremos gobierno. Sí, yo no tengo ninguna duda. Opción Democrática, estamos trabajando para ser gobierno en la República Dominicana y para implementar esas grandes transformaciones que son una deuda pendiente. Nosotros, este es un proyecto a inmediato, mediano y largo plazo. Parte de lo que nos mueve a hacer política es la visión de lo que será la República Dominicana, de lo que puede ser de aquí a 5, a 10, a 20, a 30 años. Dicho eso, estamos trabajando muy duro y muy inteligente y también con mucho entusiasmo dentro de la competencia desigual a la que nos enfrentamos para dar una sorpresa en el 2024. Y no tengo ninguna duda de que la daremos. Ahí están los ejemplos de América Latina. Estamos viviendo un momento en el mundo entero y en nuestra región y en nuestro país en el que la ciudadanía está buscando otras alternativas. Los partidos tradicionales están desgastados, han demostrado que ya dan lo que iban a dar. Y es un momento de efervescencia y de articulación, y eso abre oportunidades para un partido como Opción Democrática. Ahí está el ejemplo de lo que pasó en Guatemala, un partido que marcando menos del 2% en las encuestas quedó segundo en la primera vuelta y en la segunda vuelta ganó, y ahí está el movimiento Semilla, por supuesto ahora enfrentando otros retos, pero logró la victoria electoral. En Ecuador acabamos de ver también un candidato de 35 años ganando una contienda electoral en un proceso en el que quizás no era quien se esperaba que iba a ganar. Uh-huh. Y efectivamente, esa es nuestra apuesta. Nosotros estamos trabajando para ser una opción real de gobierno. Independiente de las donaciones que reciba el partido y demás, es un hecho que Opción Democrática no recibe fondos, por lo menos públicos, ¿no? De la Junta Central. ¿Me corriges si no es así? Eso acaba de cambiar. Acaba de cambiar. Bueno, de tripas corazón, ¿cómo hace un partido que evidentemente no maneja los recursos que sí manejan otros partidos grandes? Probablemente, quizá nuestro principal reto, hacer política, aún buena política como hacemos nosotros, que es basada en ideas, basada en propuestas, no en el clientelismo o en la oferta de verdad de no sé, prebendas o la promesa de empleos, sino en ideas, pero aún así requiere recursos. Y Opción Democrática es un proyecto que va a cumplir el año que viene 10 años, desde que iniciamos en 2014. Y en todo este tiempo hemos enfrentado muchas barreras del sistema electoral. Por supuesto, la última de ellas, no recibir recursos, fondos públicos, a diferencia del resto de los partidos. Hemos llevado batalla en los tribunales y finalmente, precisamente la semana pasada, o hace 1 o 2 semanas, recibimos una sentencia favorable del Tribunal Superior Electoral que dice que efectivamente, siendo un partido reconocido, siendo un partido que participamos a través de una fusión con Alianza País en las elecciones pasadas, tenemos derecho a recibir fondos públicos. Así que por primera vez en casi 10 años estaremos recibiendo, por supuesto, el nivel más bajito, pero será una gran diferencia para las condiciones de trabajo nuestras. Virginia, eres comunicadora social, colega nuestra, has ejercido en los medios, también has sido consultora en el ámbito internacional, incluso para Haití y República Dominicana. ¿Por qué exponerte al escrutinio público, a someterte a un proceso, digamos, de ser la cara más visible de este proceso a nivel por ser la candidata presidencial de Opción Democrática y no tener, digamos, una vida
profesional exitosa menos expuesta? ¿Cuáles son tus motivaciones de las consecuencias o los riesgos que implica el hecho de estar en una boleta y encabezar una boleta de un partido como Opción Democrática? Hay una frase de John F. Kennedy que dice, si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Y básicamente eso, yo creo que la República Dominicana se merece que las personas que hemos tenido el privilegio de una buena educación en este país donde tantas personas no tienen ese privilegio, las personas que hemos tenido la vocación y la sensibilidad de luchar por una mejor sociedad, de movilizarnos, de tener esa experiencia de lo que significa unirnos de manera masiva en torno a una causa por el bien común. Yo creo que las personas que compartimos también un sentido de ética muy fuerte. La República Dominicana se merece que personas como nosotros asumamos el reto de entrar en la política, porque si le dejamos la política a quienes están ahí buscando sus intereses personales y sus negocios, lo paga toda la nación, como ha pasado. Entonces, eso es una vocación, si se quiere. Yo hasta cierto punto quizás lo heredo de mi familia. Vengo de una familia que luchó por la democracia dominicana, una familia que vivió el exilio. Mi abuelo, José Horacio Rodríguez, vino en la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo y murió en esa expedición. Mi papá quedó huérfano a los 6 años, nació en Venezuela, en el exilio. Y yo crecí con esas historias familiares. Entonces creo que también hay un sentido de... De hecho, contabas en algunas entrevistas que eran conversaciones muy comunes en los momentos donde almorzaban o cenaban en familia, estas historias del trasfondo familiar y la lucha por la democracia. Sí, yo creo que hay un sentido de la historia colectiva que vamos construyendo como nación, esta sociedad que somos nuestro país, nuestra República Dominicana, y una vocación de contribuir a continuar haciendo de este un país donde podamos vivir mejor, donde se sufra menos, donde haya más garantías, donde estemos más cuidados los niños, las niñas, menos expuestos a abusos, más oportunidades de vida. En el fondo son esas cosas que me llevan a mí y creo que a muchas personas a hacer buena política y a intentar de cambiar la política dominicana y de mejorarla. Virginia, desde el año 1994, donde hemos celebrado elecciones ininterrumpidas, salvo el proceso tan traumático de febrero del año 2020, ¿pudiéramos decir que estamos ante un fin del ciclo político y el comienzo de otro en el año 2024? Pienso que sí. No sé si exactamente en el 24, creo que desde el 2020 entramos a una etapa de cambio de ciclo que veremos qué tanto se alarga y cómo se desarrolla. Pero efectivamente, del 78 quizás se cumplió un ciclo del 78 al 94-96, cuando vino esa gran crisis electoral, y luego en el 2020 esa segunda gran crisis electoral de la democracia moderna, si se quiere. Y es una señal... ambas crisis fueron una señal de que la transición democrática que inició en el 78 no se ha consolidado. Nuestro sistema electoral sigue siendo muy precario, muy antidemocrático, muy blindado a la entrada de nuevos actores. Opción Democrática lo hemos vivido. Y la negativa de los partidos que han controlado el Congreso de transformar ese sistema y establecer leyes de partido y leyes electorales que regulen la política, que regulen el dinero en la política, que regulen las campañas electorales, nos deja en una situación de un sistema democrático electoral muy frágil. Uh-huh. Entonces creo que también ese es uno de los retos y uno de los compromisos que tenemos, trabajar para fortalecer el sistema electoral de manera que haya más garantías y por lo tanto también más estabilidad en los procesos políticos. ¿No le temes, Virginia, un poco a las consecuencias que tenga plantear temas tan espinosos como la agenda o la participación y el respeto a los derechos de las minorías sexuales, así como las 3 causales del aborto, tan abiertamente en una sociedad donde pudiéramos considerar que es más conservadora en términos políticos, no sé si sociales, pero en términos políticos por lo menos pudiéramos hablar de una sociedad muy conservadora con un peso importante de sectores relevantes históricamente hablando como la Iglesia Católica? Y ese conservadurismo político en una clase política que es más conservadora que la sociedad, porque la sociedad dominicana es mucho más liberal y progresista de lo que es su clase política. Pero ese conservadurismo ha dejado precisamente un vacío político. Y al contrario, me motiva muchísimo poder traer esos discursos, poder representar a todas esas personas que piensan, que pensamos diferente y que creemos en los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las minorías,
poder traer esos discursos a la arena política, que han estado muy ausentes y sí están presentes en la sociedad y por lo tanto tienen también que ser parte de la oferta política dominicana. Así que al contrario, es algo que me motiva mucho, poder defender estas ideas. Virginia, yo pensando sobre la base de la lógica de no todo es tan bueno, pero tampoco todo es tan malo, ¿cómo evaluarías estos ya más de 3 años de gobierno del PRM luego de 16 años ininterrumpidos del PLD? ¿Cómo evaluarías qué sería lo rescatable y qué sería realmente lo criticable en este periodo de gobierno? Creo que hay indicios positivos de intentos de avances en la dirección correcta. Creo que son muy tímidos y que las propias estructuras del partido de gobierno no le permiten avanzar más de lo que ha hecho. Por un lado, me refiero, por ejemplo, a la reforma policial. Creo que es un avance en un buen sentido, pero no llega lo suficientemente profunda. Debido a la pandemia, en un momento hubo un aumento en el presupuesto de salud. Luego eso pues ya se paró, no había una visión a largo plazo. Y lo que me parece más preocupante es la tendencia privatizadora. Y el hecho de que es un gobierno que no parece creer en el rol que le toca, que es el de administrar lo público. Y eso es importantísimo porque parte de lo que las sociedades más exitosas logran es ese balance entre un sector privado fuerte y un sector público fuerte. Y ambos tienen un rol importantísimo que cumplir en la sociedad. Pero cuando tú lo mezclas, el resultado no es bueno. Y es cierto lo que le pasa a este gobierno, que tiene una visión de sector privado y ha llegado a administrar lo público sin creer en lo público, sin creer en el Estado. Entonces estamos viendo un deterioro muy preocupante de los servicios públicos, que afecta directamente la calidad de vida de la gente, y una falta de visión y de compromiso con ese rol del Estado de garantizar derechos a través de los servicios públicos, sobre todo en el caso de educación, que no ha sido una prioridad para nada, no ha habido un interés de trabajar en esa urgencia que tenemos como sociedad de mejorar el sistema educativo, tampoco en salud a pesar de la pandemia. Que si bien hubo una respuesta relativamente positiva a la pandemia en su momento, no hay una visión de fortalecer el sistema de salud. El sistema de pensiones, por ejemplo, también, que tiene que ser reformado para garantizar pensiones dignas, tampoco se le ve un interés. Entonces, yo creo que mi principal crítica en términos de visión de Estado y desarrollo es esa. Y luego en términos políticos, pues la permanencia de prácticas clientelares que le criticábamos al gobierno anterior, como el uso masivo de propaganda gubernamental. Mira, ahora que estamos en una crisis del dengue, ¿cómo se hubiese podido usar todos esos recursos para campañas educativas de prevención en lugar de para propaganda gubernamental? Esas son prácticas que le veníamos criticando al PLD durante 20 años. Entonces es una pena que este gobierno las replique. Virginia, hablas de algunas prácticas que son, digamos, que se rechazan hasta a nivel social. Lo manifestó el votante en el año 2020 de los partidos políticos. Sin embargo, también es realista pensar que la cara de José Horacio, por ejemplo, aparezca como candidato a diputado como representante, además de Opción Democrática, de otros partidos tradicionales o grandes en la boleta electoral del año 2024. Lo primero que quiero decir con este tema es, como ya dijimos, que Opción Democrática mantiene la candidatura presidencial propia y llevaremos nuestra propia candidatura presidencial. Eso para nosotros es fundamental, porque nosotros estamos construyendo un proyecto político con vocación de poder. A nivel congresual y municipal, nuestra meta es lograr que las mejores personas de este país puedan ir a esos espacios de toma de decisión a representar el interés común. Y eso es difícil lograrlo en el sistema electoral actual. Pudiéramos entrar en detalle técnico sobre el método de Hunt, pero básicamente nosotros pudiéramos tener las y los candidatos más votados de cada territorio y no llegar al Congreso y no llegar al ayuntamiento. Y el compromiso nuestro es poner a esas personas en los ayuntamientos y en el Congreso Nacional para que vayan a hacer el trabajo de defender a la ciudadanía, de ser la voz de la ciudadanía, como lo ha sido José Horacio dentro del Congreso, que creo que ha mostrado la diferencia que hace tener así sea una persona en esos espacios, y nuestra apuesta ahora es tener un bloque legislativo. Entonces, en el sistema que tenemos, si eso pasa por tener que llegar a acuerdos electorales puntuales,
lo estamos considerando, estamos en conversaciones. Y haremos lo que tengamos que hacer para darle, como digo, a las mejores personas a la nación en esos puestos de poder y que tengan la mayor de las posibilidades de ganar en una competencia muy desigual que enfrentan. Virginia, esas conversaciones se dan en todos los niveles y con todos los partidos. ¿No hay un descarte, digamos, de plano de contigo no hablo, contigo sí? Bueno, hubo una priorización. Nuestra apuesta inicial fue a hacer un bloque con partidos alternativos con los que tenemos una visión más común, como son el Frente Amplio, el propio Alianza País, Patria para Todos, y en algunos lugares lo hemos logrado. Por ejemplo, recientemente presentamos una candidatura común a la alcaldía de Navarrete, por ejemplo, y estamos en conversaciones en otros territorios para presentar candidaturas comunes, pero fue muy limitado lo que se pudo lograr con esos partidos y ahí en ese momento decimos, bueno, vamos a expandir las posibilidades y estamos en conversaciones con diferentes partidos, incluyendo partidos mayoritarios de la oposición. En tu experiencia como dirigente, vamos a decir, social, todo el tema de la educación, pero también ya como dirigente política y ahora como candidata presidencial, ¿has sentido en alguna forma la falta de preparación académica? Intelectual puede interpretarse, la palabra intelectual pudiera interpretarse como una connotación, digamos, de superioridad moral, por eso uso la preparación académica. ¿Has sentido la falta de preparación académica en la clase política a la hora de debatir las ideas, idea contra idea, y no irse al plano personal y demás, este tipo de degradación del debate, sobre todo cuando se acerca un proceso electoral? He sentido mucha presión a instalar un discurso de crítica, de ataques, que si bien forma parte del debate político, yo me resisto un poco, porque a mí me gusta debatir ideas y propuestas y cómo vamos efectivamente a construir ese país que soñamos. En la dinámica política y en la manera en que se hace política estamos muy acostumbrados a llevarlo a ataques al gobierno, a ataques personales, y yo creo que sí debemos ser críticos, pero tratar de que se base en el debate de ideas, no simplemente en los ataques. Y ha sido también una oportunidad de mucho aprendizaje para precisamente profundizar en esos temas políticos y académicos. Sí, yo creo que el debate en general en República Dominicana le falta mucho nivel, pero creo que estamos contribuyendo también a subir ese nivel y seguiremos contribuyendo en la medida en que presentemos, por ejemplo, nuestro programa de gobierno, que los estamos trabajando, y en la medida en que podamos ya ir hablando más concretamente de cada una de las propuestas en nuestras diferentes áreas, que lo venimos haciendo, pues eso es parte de también contribuir a elevar ese debate. Hablas del debate y de presentar un plan de gobierno. ¿Estarías en la disposición, por ejemplo, de presentarte un debate con otros candidatos presidenciales en un futuro próximo, previo a mayo del 2024? La pregunta es si ellos estarían en disposición de ir conmigo, porque nosotros tenemos toda la intención. Ojalá, de hecho, desde Opción Democrática presentamos un proyecto de ley para hacer de los debates presidenciales, para que sean obligatorios los debates presidenciales o su organización por parte de la Junta Central Electoral, porque es lo que nos va a permitir ir cambiando estas campañas electorales que se basan simplemente en repartidera de dinero, en propaganda masiva, por campañas que se basen en la discusión de ideas, en que veamos cuál es nuestra visión de República Dominicana, cómo entendemos que hay que gestionar los residuos sólidos, qué vamos a hacer frente al cambio climático, cómo vemos la matriz energética del país, el tema agrícola, o sea, cada uno de los temas fundamentales del país, que debatamos las visiones que tenemos y que la sociedad pueda escoger en función de con cuál visión se identifica y con cuáles valores, y no simplemente una competencia de dinero. Entonces sí, estamos completamente a favor y promovemos la realización de debate, y nos encantaría participar en un debate si los demás candidatos se atreven. Hay posturas de que establecer la obligatoriedad de los debates es hasta inconstitucional. No tengo la certeza de ello, no soy abogado, pero ¿qué respondes a esto de por qué obligarlos cuando hay países donde no es por ley, sino que simplemente parte de la tradición? ¿Es este paso de que sea por ley, es como el esfuerzo de que sea algo institucionalizado hasta a nivel cultural, para que en los próximos años y décadas siempre sea un paso imprescindible para los candidatos presidenciales debatir? Sí, en realidad tengo entendido que el proyecto de ley plantea la obligatoriedad de su organización, pero él o la candidata puede escoger si participa o no. Pero con el hecho de que haya la obligatoriedad de la Junta Central Electoral organizarlo, pues le da la oportunidad
a cada candidato. Y esto es importantísimo porque esto nivela un poco el terreno. El espacio donde las candidaturas menos conocidas, con menos recursos, emergentes como la nuestra, donde más pueden competir en igualdad de condiciones, es en el escenario de un debate, donde estamos ahí de tú a tú, donde todos tienen el mismo tiempo para participar y la misma audiencia. Entonces es una manera de nivelar el terreno y de hacer la competencia electoral más equitativa y más democrática. Virginia, eres de un partido, comparado con otros partidos que tienen décadas y décadas, un partido relativamente nuevo, una candidatura presidencial ya que tiene algunos meses. Eres mujer en un país todavía relativamente bastante difícil para el sexo femenino. ¿Cómo le respondes a aquellas personas que pudieran decir que tienes todo en contra o todas las situaciones en contra para poder librar una batalla mínimamente equitativa y justa de cara a este proceso electoral? Tienes razón, pero en estrategia hay algo interesantísimo que es la capacidad de convertir las debilidades en fortalezas. Y eso es lo que hacemos cada día en Opción Democrática. Cada una de nuestras desventajas, cada una de nuestras debilidades, cómo volteamos la mesa para convertirlas en nuestra fortaleza, y eso es lo que estamos haciendo. Y eso la gente lo reconoce, lo respeta, lo valora y decide apoyarnos también, porque saben que el apoyo a las candidaturas de Opción Democrática, no solo a la candidatura presidencial de Virginia Antares, sino de todos los candidatos que estamos presentando como diputados, como senadores, como regidores, es un apoyo significativo que hace una diferencia. A diferencia de muchas otras candidaturas y partidos que tienen todos los recursos del mundo y que van a ir a hacer esa política tradicional y ya, que no cambia nada, que no cambia mucho que tú les apoyes o no, pero aquí sí, aquí hace una diferencia. Entonces eso de repente motiva a mucha gente que conecta con nuestras ideas a atreverse a dar el paso, y todos los días estamos recibiendo mensajes en las redes sociales, todas las semanas estamos haciendo inducciones a personas que deciden integrarse al partido, estamos armando equipos de voluntarios de campaña, y de repente eso nos permite hacer otro tipo de política, otro tipo de campaña que tiene una fuerza tremenda y contra lo cual de repente esos partidos que tienen mucho dinero no pueden competir con esta mística, con este entusiasmo. Y creo que la campaña de José Horacio en 2020 lo demostró. Demostró que no solo hay una ciudadanía que apoya otro tipo de política, sino que la apoya masivamente. José Horacio resultó el más votado de su demarcación. Entonces, esa es a ese público y a esa apuesta es la que estamos haciendo. Virginia, quiero que te imagines por un momento el lunes, la mañana del lunes, inmediatamente posterior al domingo de las elecciones de mayo del 2024, aun cuando el resultado fuera adverso en términos numéricos. ¿Qué sería aquel resultado en el debate, en el ambiente, en los medios de comunicación, en la sociedad dominicana que te hará sentir orgullosa de que hubo un antes y un después gracias a tu campaña? Lo habrá, no tengo ninguna duda. Será un momento de mucha celebración. Quizás todavía estemos defendiendo los votos en las juntas, porque hay que recordar que nosotros tenemos una estrategia precisamente frente a la debilidad del conteo de los votos, de movilizar a personas voluntarias como guardianes de la democracia. Entonces estaremos en esos afanes. Pero creo que una vez pasado ya ese proceso y los resultados estén ahí, va a haber cambiado el panorama político de la República Dominicana. El sistema político dominicano será otro, habrá un actor nuevo, real, al cual tendrán que tomarnos en cuenta, que es Opción Democrática. Estaremos celebrando muchos triunfos a diferentes niveles y preparándonos para seguir ahora en mucho mejor condiciones, impulsando y desplegando este proyecto político transformador, ya sea desde el gobierno en ese momento o desde ya una posición de fortaleza con muchas posiciones en los ayuntamientos y en el Congreso, y impulsando el futuro de República Dominicana a través de Opción Democrática. Virginia, estaremos siguiendo tu carrera. Este espacio es tuyo, es plural, es democrático y cuenta siempre con este escenario para debatir también, que quizás sea bueno en algún momento tener esos intercambios, pero te queremos agradecer y reiterarte que estamos a las órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Virginia. Y a ustedes, muchísimas gracias. Será hasta la próxima.